En el caso del vídeo de hoy vamos a hablar sobre el segundo sentimiento que existe a la hora de hacer trading, pero que de forma consciente o inconsciente no somos conscientes, valga la redundancia, de que nos afecta. Y en este caso se trata de la avaricia. Por norma general, la avaricia y el miedo en el psicotrading son emociones opuestas y un trader que experimenta miedo es poco probable que sienta avaricia al mismo tiempo. De hecho, en el primer caso, el trader tiene miedo de entrar en el mercado, mientras que en el segundo caso tiene una visión poco realista del mercado y como resultado también pierde dinero debido a la ceguera que la avaricia, pues, evidentemente te da. Quizás la única relación que tiene la avaricia y el miedo es que ambas pueden ser gestionadas mediante un plan de trading y una buena formación en psicotrading tal y como te estoy enseñando en esta guía, de la cual, si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y cualquier duda, como sabes siempre, lo pones en los comentarios y allí lo debatimos entre todos. Vamos con la avaricia. Origen. La avaricia aparece en dos situaciones. El trader tiene ya una predisposición de serie o bien aparece una vez, lleva una racha sucesiva de operaciones positivas. Luego te viene el sentimiento de es que podría ganar más. El primer pensamiento que da origen a la avaricia es la idea de que podría ganar más y no lo está haciendo. Es decir, aumenta la confianza en ti mismo, piensas que puedes controlar el mercado y surge el deseo de utilizar estrategias agresivas, arriesgar más, mayores lotajes, mayores operaciones, etc. Y es cuando la cagas. ¿Por qué surge este pensamiento? Esto aparece del deseo de ganar más dinero tras varias operaciones exitosas en las que uno se pregunta que por qué no ha arriesgado más en ellas ya que hubiera ganado más. ¿Cómo superarlo? La avaricia es quizás el sentimiento más peligroso de todos, ya que al aparecer pierdes la necesidad de ser precavido. El plan de trading es también necesario al igual que con el miedo. Entonces, redacta tu plan de trading y cíñete a él. Ni más ni menos, no hagas nada que no esté ya planificado en dicho plan. Al salirte de dicho plan, lo único que vas a hacer es que te encuentres en momentos de incertidumbre y hagas que tus emociones actúen por ti. En resumen, si el miedo amenaza antes de operar, la avaricia amenaza el exceso de operaciones y tu cuenta. Situaciones más comunes analizadas en el psicotrading. Vamos con unos casos también que se han dado, tal y como hemos hecho con el miedo. Pues al igual que con el miedo, a continuación te muestro situaciones típicas, identificadas y analizadas en el psicotrading, en las que aparece la avaricia por completo y en todo su esplendor. Caso 1. Tan rápido como empiezo a analizar el mercado, observo el gráfico y deduzco que ha comenzado un movimiento agresivo. Entonces pienso, debo actuar rápidamente, de lo contrario voy a perder la oportunidad de ganar mucho dinero. Esta situación es muy común, típica de no tener los conocimientos adecuados en psicotrading. Incluso aquellos que tienen una orientación inicial hacia una operación estable y tranquila, tan pronto como ven el movimiento del precio, se muestran ansiosos por actuar de inmediato. Esto se puede comparar con situaciones cotidianas en la vida. Por ejemplo, en películas se ha visto como cuando una persona pierde el autobús, pues empieza a correr detrás de él. Si lo piensas fríamente, realmente tiene sentido, pues lo más probable es que no. El autobús va más rápido que tú y es que es imposible que lo alcances. ¿Qué es más sensato? Pues obviamente que esperes al siguiente. En los mercados financieros pasa algo muy parecido, pero en vez de ir detrás de un autobús, vamos detrás del precio o detrás del mercado. Para hacer frente a un deseo insoportable, lo que debemos es controlar las emociones, es decir, analizar, elaborar un plan de trading y llevarlo a cabo tal y como estaba definido inicialmente. Si te fijas, lo que estamos repitiendo mucho es el hecho de hacer un plan de trading y siempre ceñirte a él, es decir, mantenerte siempre en él y no salirte, porque cuando te sales es cuando empiezan los problemas, es cuando estás completamente fuera de control. Para evitar caer en esto, analiza minuciosamente todos los gráficos. Como trader debes saber escoger la mejor oportunidad en el mercado. Y para esto necesitas conocimientos, necesitas un aprendizaje, tiempo y experiencia para que cada vez necesites menos tiempo y a su vez sean más certeros. Caso número 2. Analizo el mercado y elaboro un plan de trading acorde al mercado y a la situación. Pero tan pronto abro la operación y el precio empieza a ir tal y como estaba previsto, pienso que hice mal y abro más operaciones para ganar más sin haberlo planeado previamente. O sea, cagada no, cagadísimo, increíble. En este caso se vuelve a pasar por alto plan de trading analizado y se deja actuar a las emociones poniendo además la cuenta en riesgo, ya que si el mercado se gira, hasta luego.
La idea inicial de voy a abrir unos cuantos lotes más y la excitación del momento por ese subidón de que la operación se te ha ido a favor, no te hacen ver que el riesgo aumenta tantas veces como el número de lotes que se han añadido y operaciones. Por extraño que parezca, cuando se da esta situación solo se piensa en las ganancias y pocas personas piensan en que las pérdidas van a crecer exactamente en la misma proporción, pero de forma contraria. Para evitar caer en esto, no te salgas de tu plan de trading bajo ningún concepto y haz lo que tenías redactado cuando tus emociones no estaban gobernándote, no estaban por ti. Venga, caso número 3. Cuando tengo las operaciones abiertas cercanas ya al take profit, me entra la duda de si lo hice correctamente. Por lo que me entra la duda y al final acabo alejando el take profit para aumentar las ganancias, ya que creo que el movimiento no ha finalizado y acabaré ganando más dinero en la operación. Este caso no es tan común, pero aún con esas aparece bastantes veces. Los traders que se enfrentan a la necesidad de mantener su operación abierta con tal de exprimir los beneficios no conocen la sensación de miedo descrita anteriormente. Aquí se identifica un modelo distinto de comportamiento. El trader cae en este error porque el mercado aún sigue en la dirección prevista y no hay señales que confirmen el final del impulso. Es decir, el principio del Dow Jones establece que los movimientos de los precios están sujetos a tendencias y a una tendencia en activo no termina de forma repentina, sino que sigue durante un tiempo. Para autoconvencerse de que uno no lo está haciendo mal, se hace la siguiente pregunta. ¿Dónde coloco el nuevo take profit? ¿Dónde está el precio más favorable? La respuesta más probable que se dará uno será cuando observe una confirmación del fin del impulso, es decir, venga, tira para arriba. Entonces, ahí cerraré la operación. Sinceramente, es poco probable que llegues a ver señales de reversión reales, ya que los traders están dominados por las emociones. Un final común de la avaricia es una búsqueda de señales que confirmen la vuelta del movimiento en la dirección correcta y, como resultado de tanto esperar, la pérdida de la operación. Te lo digo por experiencia propia.